Número 9. Apareció por primera vez en 1914, cuando los automóviles todavía competían por el espacio con los caballos y las bicicletas, y se mantuvo en producción con una larga pausa durante la Primera Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1920. Era un automóvil de turismo de lujo súper caro construido para gente rica que quería ir muy rápido y parecer muy importante al mismo tiempo. Bajo el enorme capó se encontraba un motor de 6 cilindros en línea de 7,3 L basado en un motor de avión. Tenía árboles de levas en cabeza elegantes y válvulas en forma de V. De muy alta tecnología para su época, desarrollaba alrededor de 95 caballos de fuerza. Eso fue suficiente para impulsar esta gran máquina a aproximadamente 130 km por hora, lo que con neumáticos viejos y delgados debe haberse sentido como volar mientras estaba sentado en un sofá. Algunas versiones de carreras incluso tuvieron un supercargador que aumentó la potencia a aproximadamente 140 caballos de fuerza, y se utilizaron en eventos difíciles como el Target Florio en Italia. El nombre 2895 es un pequeño rompecabezas matemático. El primer número es el poder fiscal que el gobierno utilizó para calcular las tarifas. Y el segundo número es la potencia real. Solo se fabricaron unos pocos cientos de estos coches y muchos tenían carrocerías personalizadas. Así que cada uno era un poco diferente, como un traje hecho a mano. Número 8. Apareció por primera vez en 1925 como el nuevo Phantom, reemplazando al famoso Silver Ghost, y se construyó en Inglaterra y Estados Unidos hasta principios de la década de 1930. En lugar de vender un coche completo, Rolls-Royce solía vender solo el chasis y el motor. Y unos carroceros especiales, llamados constructores, diseñaron el exterior como si fuera un traje hecho a medida. Entonces, casi cada Phantom 1 tiene un aspecto diferente. Bajo ese capó largo y brillante se encontraba un gran motor de 6 cilindros en línea de 7,7 litros con válvulas en cabeza dispuestas en 3 pares de cilindros perfectamente ordenados. Fue cuidadosamente ajustado para ser fuerte pero súper suave y silencioso, como un mayordomo educado pero muy poderoso. La potencia era de alrededor de 95 caballos de fuerza, suficiente para impulsar a este automóvil gigante a aproximadamente 80 km por hora o más. A Rolls-Royce le gustaba alardear de que el motor era tan silencioso que casi nunca se oía el tic-tac del reloj en el interior, no el motor. Algunos coches Phantom 1 tenían carrocerías salvajes, como el famoso coupé de puertas redondas que parecía sacado de un cuento de hadas. El número 7 fue la versión más deportiva del Hispanosa H6, mostrado por primera vez en 1919 y construido principalmente en Francia como un automóvil de superlujo para reyes, corredores y personas que definitivamente no se preocupaban por los precios del combustible. El modelo se llegó a mediados de la década de 1920 y aumentó la potencia. Bajo el largo capó se encontraba un enorme motor de 6 cilindros en línea de 8 litros, básicamente la mitad de un V12 de avión. Todo de aluminio con árbol de levas en cabeza y mucha ingeniería inteligente. Generaba alrededor de 60 caballos de fuerza en su versión de calle y hasta 195 caballos de fuerza en su versión de competición. Hispanosa y sus clientes construyeron versiones especiales y atrevidas. La más famosa es la H-Sexy Tulip Wood Taraf Florio Racer de André Dubon, con un cuerpo de madera superligero hecho de finas tiras de caoba remachadas a un marco de aluminio. Parecía una lancha rápida sobre ruedas y terminó la brutal carrera sin desmoronarse. Luego simplemente lo llevó a casa. También había coches Monza de batalla corta que básicamente eran juguetes muy rápidos para adultos. Número 6, se lanzó en 1930 como el Bentley más grande y grandioso de su tiempo, y fue el último automóvil diseñado por el fundador de la compañía, W. O. Bentley, antes de que la compañía se quedara sin dinero y fuera absorbida por Rolls-Royce. Construido entre 1930 y 1932, solo se fabricaron alrededor de 100, por lo que era una rareza incluso cuando era nuevo. Al principio, los compradores no recibieron un coche completo, solo el chasis y el motor. Luego pagaron a carroceros especiales para que diseñaran la carrocería.
Bajo el largo capó se encontraba la estrella del espectáculo, un enorme motor de 6 cilindros en línea de 8 litros con un árbol de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro que generaba hasta 220 caballos de fuerza. El 8L podía alcanzar una velocidad desde la de caminar hasta más de 100 millas por hora en la marcha más alta, de manera suave y perezosa, sin necesidad de cambiar mucho de marcha. El coche llegó justo cuando se produjo la Gran Depresión. De repente, muchas personas no podían permitirse un juguete de lujo tan grande y eso contribuyó a empujar a Bentley a problemas financieros. Número 5, salió alrededor de 1911 y se mantuvo en producción hasta finales de la década de 1920. Y durante muchos años, fue básicamente el principal modelo de locomotora, a veces apodado el Mercedes americano porque era muy elegante y estaba bien construido. Locomobile no fabricaba coches baratos. Construyeron coches de ensueño para empresarios ricos, familias famosas como los Vanderbilt y cualquiera cuya billetera fuera mucho más abultada que la nuestra. Bajo el capó largo se encontraba un enorme motor de 6 cilindros en línea, de unos 525 pulgadas cúbicas o 8,6 litros. Utilizaba un diseño de cabeza con cilindros fundidos en pares y un cárter de bronce. Un montaje muy potente y costoso, que producía entre 90 y 100 caballos de potencia en muchas versiones, y más tarde incluso un poco más. Un modelo 48 podía viajar sin problemas a velocidades de autopista mientras el gran motor simplemente rugía como si estuviera medio dormido. El precio rondaba los $10,000 cuando un Ford modelo te costaba unos $300. Entonces, por el precio de una locomotora, se podría comprar un estacionamiento lleno de Ford. El número 4 fue construido alrededor de 1912 a 1915 por la Peerless Motor Car Company en Cleveland, Ohio. El modelo 48, uno de los famosos 3P de lujo americano junto con Packard y Pierce Arrow, fue su gran joya, un enorme automóvil de turismo de alta clase para quienes querían lo mejor y definitivamente no querían un pequeño y barato vehículo de transporte. Bajo su largo capó se encontraba un gigantesco motor de 6 toneladas en línea con una cilindrada de aproximadamente 9,5 litros. Generaba aproximadamente 50 caballos de fuerza con una caja de cambios manual de 4 velocidades, lo que le ayudaba a arrastrar una pesada carrocería para 7 pasajeros por colinas y caminos difíciles. A Peerless también le gusta incluir tecnología moderna, como luces eléctricas y, en esta época, arranque eléctrico, por lo que los propietarios no tenían que lidiar con una manivela manual con sus elegantes ropas. En tercer lugar, el modelo Z apareció por primera vez en 1908 como el modelo más sofisticado de Oldsmobile, por encima de los coches más baratos y demostrando a todo el mundo que Olds podía construir algo grande, potente y caro. Comenzó con un motor de 6 cilindros de cabeza plana de aproximadamente 7,44 L, que generaba 48 caballos de fuerza, luego creció a aproximadamente 8,3 L. El año siguiente, un poco más tarde, Oldsmobile convirtió esta idea en una versión aún más extrema llamada Oldsmobile Limited, básicamente un supermodelo Z, y ahí es donde aparece la loca versión de 11,6 L del motor. El mismo motor básico de 6 cilindros en línea se amplió a alrededor de 707 pulgadas cúbicas, pero todavía tenía una potencia nominal de aproximadamente 60 caballos. El automóvil en sí era enorme, con ruedas de hasta 42 pulgadas de alto y aproximadamente 8 pies de alto con la capota levantada, por lo que parecía una casa sobre ruedas. El modelo Z costaba alrededor de $4,000, mientras que un Buick costaba alrededor de $1,000 y la edición limitada posterior se vendía entre $4,600 y $5,800, más que una casa básica nueva en aquellos días. No es de sorprender que solo se vendieron unos pocos cientos. Número 2. Construido entre 1912 y 1914 por la Peerless Motor Car Company, fue su modelo gigante de exhibición para conductores ricos que querían el juguete más grande en la carretera. Bajo su capó se encontraba un motor de 6T de cabeza recta de aproximadamente 13,5 L. Uno de los motores más grandes jamás instalado en un automóvil de producción estadounidense, a la altura del monstruoso modelo 66 de Pierce Arrow, del que hablaré en un minuto.
Este motor producía unos 60 caballos de fuerza, unos $6,000 en 1912, más que su rival Pierce Arrow y mucho más que toda una flota de pequeños Ford, lo que explica por qué no se vendieron muchos. El enorme motor de 6 cilindros utilizaba pares de cilindros, válvulas gigantes y un carburador central sobre largos tubos de latón, de modo que cuando funcionaba parecía y sonaba como una pieza de maquinaria de vapor victoriana que había escapado de la fábrica. Número 1. Construido entre 1910 y 1918 aproximadamente por Pierce Arrow en Buffalo, Nueva York. Era el modelo tope de gama de una empresa ya famosa por sus coches de lujo súper sofisticados. El 66 en su nombre proviene de la potencia publicitada. Pero el verdadero protagonista era el motor, un gigantesco motor de 6 cilindros en línea de 13,5 litros con cabezal en T y caja de cambios manual de 4 velocidades. Aunque solo generaba entre 60 y 66 caballos de fuerza, tenía un torque enorme, por lo que el auto podía avanzar suavemente como un tren de carga y navegar a velocidades reales de autopista, lo que era una locura para la época. Se le atribuye al modelo 66 el mérito por tener el motor más grande jamás instalado en un automóvil de producción, incluso hoy en día. También era súper caro. Solo se construyeron alrededor de 1,250 y ahora se sabe que solo sobreviven alrededor de 14, lo que hace que cada uno sea más raro que un billete de lotería ganador.